que hacemos todos tiene un impacto directo sobre lo que conocemos nosotros como el patrimonio biológico del planeta. Levante la mano los que tienen tierra aquí, los que tienen un terreno. No, aquí sí que es un grupo de terratenientes entonces. Entonces, lo interesante es esto. ¿Ustedes tienen control sobre la cantidad de sol que puede caer en su terreno? No, el sol sale todos los días. ¿Tienen impacto sobre la cantidad de agua que cae en su terreno? ¿Pueden hacer que llueva más? No. Tampoco sobre el aire. ¿Sí me explico? Pero sí pueden tener un impacto directo sobre la cantidad de tierra que tiene en su terreno. Por eso se llama terreno, porque tiene tierra. Y eso es un patrimonio que curiosamente todos pensamos que nos pertenece, especialmente los que tenemos una escritura que dice, este terreno es de fulanito de tal. Y es bien curioso porque en realidad la tierra nos pertenece. ¿Cuántos años tiene ese terreno ahí? Más o menos la dedo está como por aquí, así, ¿no? ¿Cuántos años tiene ese pedacito de terreno que ustedes tienen? Millones de años. ¿Y cuántos años vas a vivir tú? 50, 100, 120, y te entierran. Y luego viene el hijo y dice, este terreno es mío ahora, ya se murió mi papá. Y ahí a los 100 años lo entierran. Y ahí van, uno tras otro, enterrándolos ahí. En realidad nosotros, o ustedes, los que tienen tierra, lo único que son guardianes de un pedacito de terreno, un pedacito de tiempo muy pequeñito en la vida de un planeta. No sé si está clara la idea. Esto son el patrimonio real de los seres que habitan ese planeta y pertenece a todos los seres vivos de este planeta. Los humanos son una especie rara porque piensan que los únicos que deberían de vivir ahí son ellos. Y en el caso de ustedes, los venados hasta que llegan los gringos a matarlos, ¿verdad? Y eso tenemos que tener claro muy bien de dónde salen los venados. ¿De dónde salen? Los que tienen ganado, ¿de dónde sale el ganado? ¿Qué relación hay entre el ganado y mi tierra? ¿Cuál es el verdadero patrimonio? ¿Cuál es el verdadero capital de un agricultor? La tierra, pero la tierra no como un puño de tierra, porque así no sirve para nada. La tierra llena de plantas. Sin suelo, sin tierra, no hay plantas. Sin plantas no hay animales ni humanos. Hay que empezar a entender un poquito la importancia de la tierra, porque ahí es donde está todo, digamos, el beneficio que un agricultor puede tener. Siempre les hago la misma pregunta. Sus tierras, levanten la mano los que tienen sus tierras mejor que hace 50 años. Uno, y somos como 50. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho que está mejor, Víctor? Meter el arado para que le haga más agua, más todo. Meter el arado para que haya más agua y más todo. De alguna manera algo ha hecho que su tierra está mejor, pero la pregunta siempre es la misma y la respuesta siempre es la misma. En la mayoría de los casos, las tierras están peor. ¿Por qué? Pues seguramente porque estamos haciendo algo mal. Esto es una foto de mi tierra. Esos son campos de cultivos en Jalisco. Esa foto la tomé ahí en Sayula. Y cada año los terrones son más grandes, cada año los terrones son más duros, cada año el agricultor tiene que comprar un tractor más grande con un subsuelo más grande para romper el concreto que está construyendo cada año. Porque lo que hace con su manejo es construir suelo concreto, ¿sí? Y pues en el caso de los agricultores y ganaderos es lo mismo. ¿Cuál creen que es la causa de eso? ¿Cuánto le cuesta a ese señor regresar todo el mundo de tierra que perdió ahí? ¿Ustedes en sus ranchos tienen eso? ¿Hay cárcavas? ¿Hay erosiones en sus ranchos, Joel? ¿Sí? ¿Quién no tiene erosión en su rancho? Todos tienen erosiones. Bueno, eso es una buena noticia. Si hay erosión, quiere decir que hay agua. Oye, no hay agua, pero hay erosión, ¿cómo está eso? Entonces sí hay agua, pero lo que pasa es que el manejo del agua no es el adecuado. ¿Sí me explicó? Entonces, si hay erosión, es que hay un mal manejo. La verdadera causa de nuestros problemas es lo que hay que entender. ¿Qué es lo que me lleva a perder el suelo?
las decisiones que tomo, ¿sí? El humano no ha entendido que forma parte del ecosistema en el que vive, y eso lo lleva a tomar decisiones que atentan contra su patrimonio biológico, su tierra. Si cualquier decisión que vayas a tomar, primero tomas en cuenta, oye, esto va a mejorar o empeorar la condición de mi tierra. Si tomas ese marco de referencia, pues todas las decisiones van a ser adecuadas. Pero si nunca lo tomas en cuenta, pues vas a terminar pues con lo que está pasando ahorita, que todo lo que hacemos está destinado a destruir nuestros suelos. Simplemente este señor tomó una decisión, voy a sembrar cruzado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues el agua empieza a bajar suavecito, reconoce este arroyo y empieza a erosionar su terreno. Entonces, siempre estamos tomando decisiones y nunca nos hemos preguntado por qué las tomamos, ¿sí? ¿Ustedes saben por qué volteamos la tierra? ¿Por qué cultivamos la tierra? ¿Por qué usamos ese arado de disco? ¿Alguien sabe? ¿Quién nos dijo que eso era bueno? Pues vino la John Deere y nos dijo que era bueno, ¿no? Y nosotros le creímos. ¿Es bueno? ¿Realmente está mejorando nuestro suelo cada vez que hacemos eso? ¿O cada vez que hacemos eso es nomás un remedio a otro problema que estamos nosotros mismos creando, ¿no? El agua cuando llueve ya no se infiltra. No sé si se han dado cuenta. ¿Por qué hay inundaciones hoy? Porque el agua en lugar de infiltrarse está escurriendo por encima. ¿Y por qué escurre por encima? Pues porque no se infiltra. ¿Y por qué no se infiltra? Porque está toda pelada. Vamos a ver luego mañana durante el curso un poquito más de esto a detalle. Pero esto es lo que ocurre, ¿no? No sé si los reconocen esos terrenos. Esto va a costar, ¿cuánto va a costarle a este señor traer toda esa tierra de regreso? Y eso que está arando cruzado, y aún así está provocando ese tipo de problema. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento hidrológico del suelo. Porque el señor, cuando fue a la escuela, no le enseñaron ni topografía, tampoco le enseñaron a cultivar en líneas a desnivel. No le dijeron que para mantener el suelo y producir suelo había que mantenerlo cubierto de plantas, y hay un total desconocimiento de cómo se produce el suelo, porque ni siquiera es importante. ¿Hay algún agrónomo aquí? ¿Cuál es la definición de suelo de acuerdo a la Universidad de Agronomía? Es el sustrato que sostiene y permite la implantación de la vegetación. Nutre, ¿sí? Es un sustrato. Fíjense qué curioso. En la universidad podrían pensar en la salud del suelo, mientras que acá estamos todavía considerándolo un sustrato, y en la definición, si me acuerdo bien, dice sustrato inerte, soporte de raíces. Más bien era esa. Sustrato inerte. ¿Puede algo estar vivo si es inerte? No. Y mientras que acá estamos en eso, en Australia tienen una Secretaría de Salud del Suelo, diseñada para fomentar la salud del suelo. Si algo está vivo, ¿cómo va a ser inerte y cómo va a tener salud? ¿Cómo no va a tener salud? ¿Sí? Este suelo está vivo, yo diría que está agonizando, ¿no? Esto está, aquí ya murió, aquí está agonizando y aquí está agonizando. Todo eso que brilla son puras piedras, ¿sí? ¿Tenemos una idea de cómo se construyó el suelo? ¿Alguien sabe cómo se hace el suelo? Fíjate, ¿cuántos ganaderos hay aquí? ¿Cuántos agricultores? ¿Cómo se construye el suelo? Por la descomposición del orgánico, pero antes que hubiera orgánico. Imagínense este planeta hace 400 millones de años, donde la vida estaba en el mar y arriba era pura piedra. ¿Cómo empezó la construcción de suelo? No había animales, porque todos los animales estaban en el agua, ¿sí? Esto es bien interesante. ¿Quiénes de ustedes van a venir al curso mañana? Para tener una idea de qué tanto me avanzo ahorita, ok, y qué tanto les puedo dar a los que no vienen, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual ocurre esto? ¿Hay algo que comer ahí? ¿Hay agua? Entonces no es ninguna novedad que se mueran las vacas, ¿no?
¿Y por qué ocurrió esto? Pues porque el Señor no tiene idea de lo que es la capacidad o de reproducción biológica de su suelo. Una hectárea en este terreno sustenta una vaca cada 80 hectáreas a lo mejor sustentan una vaca ahí. Pero él metió 100 vacas. Bueno, pues ahí las tiene. No entiende eso. ¿Sí me explico? El suelo tiene una capacidad de reproducción biológica y es importantísimo entenderla, porque una cosa es engordar animales de lo que produce la tierra y otra cosa es engordar animales de la tiendita. Una cosa es ser ganadero, otra cosa es ser comerciante. Este señor ni ganadero ni comerciante, no entendió nada. Primero perdió las plantas, perdió la cobertura, perdió la infiltración, perdió la capacidad de retención de agua y al final perdió los animales. Ahora tiene que volver a empezar. Todavía le queda algo, estos matorrales están tratando de hacer algo y puede volver a empezar, pero ¿cuánto tiempo le va a tomar? ¿Sí? Entonces, esto empieza con un proceso de los humanos que como que tiene la necesidad de negar lo que ocurre en este planeta. Ustedes conocen la ley de la gravedad, pero hay otra ley también en este planeta importantísima que se llama la ley de la vida. En este planeta, a pesar de los humanos, se quiere vivir. Venía en el avión ahorita en la mañana leyendo un artículo de que en los últimos 100 años se perdieron más especies de animales y plantas que lo que hubiera ocurrido en los últimos 2 o 3 millones de años, gracias a la presencia de los humanos, ¿no? ¿Y por qué? Porque los humanos que tenemos acceso a la tierra, no los que viven en la ciudad, los que tenemos acceso a la tierra, no sabemos cómo manejarla. Llegamos y lo primero que hacemos, quitamos los árboles y ponemos una pradera. Ponemos la pradera y la pradera la sobrepastoreamos, se convierte en esto, se acaba el suelo y bueno, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? Sin plantas no hay suelo, sin suelo ni plantas no hay infiltración, sin infiltración no hay recarga, sin recarga no hay manantiales, no hay agua y sin agua no hay plantas, animales ni humanos. Es un ciclo. Este señor ya acabó, su terreno lo dejó como estaba hace 400 millones de años, muchas gracias. Nada más, ahí nomás, ¿sí? Entonces, le queda poquito, aquí estas están tratando estoicamente de salir adelante, pero el suelo se lo acabó completito, ¿sí? Entonces hay que empezar a entender eso, ¿no? En los últimos 50 años el 70% de la tierra fértil está en el mar, ¿sí? Y eso ha producido un proceso de desertificación. Para los que no sepan, la desertificación es un proceso inducido por los humanos a través del cual el humano destruye la capacidad de poder sobrevivir en un lugar. Y el humano induce eso. Somos cosas rarísimas. Nosotros inducimos eso. Creamos las condiciones para no poder estar. Un animal crea condiciones para estar en un lugar. Nosotros creamos las condiciones para no poder seguir en ese lugar. Somos cosas rarísimas, ¿no? El modelo de agricultura convencional hoy está basado en una maquinaria que necesita cierto tipo de semillas, que necesita cierto tipo de insumos. Todo mundo conoce esa agricultura. Semillas transgénicas, semillas híbridas que necesitan el paquete el paquete tecnológico, en los que saben agricultura, con cierto tipo de maquinaria, ¿no? Eso hoy se sabe que no es cierto. No es cierto que eso resuelve el hambre en el mundo, no es cierto que eso es rentable y no es cierto que eso es altamente productivo. Y no es cierto porque el mundo del orgánico está demostrando lo contrario, ¿sí? Se creó un modelo de agricultura convencional y levanten la mano los que aquí no comen veneno todos los días. Raro es el que no come veneno todos los días. ¿Ustedes compran en los supermercados comida? ¿Van al mercado? Todos esos alimentos son producidos con agroquímicos. Todo eso es veneno, insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, todo eso son venenos y los comemos diario, ¿sí? Incluso la gente que tiene dinero, ¿por qué? Porque si lo quieres hacer orgánico es carísimo. ¿Y por qué es caro lo orgánico? Porque te tienes que certificar, porque la misma industria creó una cosa, sabiendo que el uso de agroquímicos afecta a los ecosistemas,
que es la realidad del agricultor. Los costos de producción son carísimos, tanto en la agricultura convencional como en la agricultura orgánica hoy. ¿Por qué? En la agricultura orgánica porque tienes que pagarle un certificador, en la agricultura convencional porque los insumos son caros, ¿no? Esta es la foto de un cañero. Estoy trabajando ahorita en el ingenio La Margarita. Ahí hay 16,000 hectáreas que vamos a transformar a orgánico con manejo de agua, y su realidad es tristísima. Un agricultor puede esperar mínimo gastar 22,000 pesos a 25,000 pesos en el paquete tecnológico anualmente. De ahí, si le va bien, va a sacar 50 toneladas de caña, que ahorita se las están pagando a 400 pesos, 20,000 pesos. Y se gastó 22,000 o 25,000. ¿Y su chamba? ¿Y la gasolina? ¿Y todo lo demás? ¿Sí me explico? Él espera que ese año llueva mucho para que la planta crezca y entonces sí sacar 80, 100 toneladas y entonces obtener un rendimiento. Pero la esperanza siempre está por el lado de la naturaleza, por el lado de un medio ambiente que es su suelo, que cada vez está más deteriorado. Él espera que su tierra produzca más cuando las condiciones que él mismo crea es para que produzca menos. Y es bien interesante. Este año ya es el primer año que ellos están teniendo ya comparativos, y de 45 toneladas que estaban sacando, duplicaron en un año su producción, 90 toneladas a mitad del costo. Eso sí es rentable porque ya son 4 veces el ahorro. ¿Sí me explico? Se gastaron en lugar de 22,000 pesos o 25,000, 12,000 pesos y sacaron 100 toneladas. Vamos a hablar de negocios, ¿no? Entonces, la realidad es que en el modelo de agricultura convencional, un productor tiene altísimos costos de producción y cuando llega al mercado a vender su producto no le dan nada por él. O sea, un productor de tomates le dan 5 pesos el kilo, un productor de maíz, ¿cuánto le dan ahorita? ¿Sí? ¿Y cuánto le costó? Y todo eso va en detrimento de su calidad de vida porque se está envenenando todo el tiempo, envenenando el agua, envenenando el aire, envenenando la tierra, y no prospera por eso mismo. ¿Sí? Vino la agricultura orgánica y es la misma historia. En la agricultura orgánica el problema es exactamente igual o peor. Tiene que pagarle un abogado para convencer al mundo de que él es inocente. ¿Ustedes saben ese modelito? ¿Conocen la agricultura orgánica? Todos los orgánicos no usan veneno, pero tienen que pagarle un abogado, que le llaman certificador, para que le demuestre a la gente que él es inocente. Eso está de locos, ¿no? No debería ser al revés. Los que usan veneno deberían de declarar que tiene veneno y los que no usan veneno son inocentes. Es como ustedes tener que pagar a un abogado cada año para demostrar que son inocentes. Es raro, ¿no? Entonces eso hace que se eleve el costo. Hoy hay otro modelo, la agricultura regenerativa, en la cual entendemos esto bien claro, ¿no? La viabilidad financiera del sector agrícola, el bienestar de los individuos, de las personas y las comunidades depende totalmente de la funcionalidad del suelo. Si un suelo está fértil, si un suelo está sano, si un suelo es capaz de guardar grandes cantidades de agua, va a producir muchas plantas, plantas las que sean. Puede producir praderas, puede producir frutales, puede producir hortalizas, puede producir árboles maderables, lo que quieran, pero todo eso depende de la productividad biológica de ese suelo que está en función de su fertilidad y de la cantidad de agua que tiene. Entonces, eso es lo que están haciendo hoy agricultores y ganaderos en todo el mundo. Están aprendiendo a fomentar el enriquecimiento de sus tierras, no tanto a tener más vacas o más fruta o más verdura o más pradera. ¿Sí me explico? Ahora los agricultores se están convirtiendo en científicos de su propia tierra y están aprendiendo a manejar sus tierras para producir lo que quieran. El producto es como los intereses. Ustedes tienen 1,000,000 de pesos en el banco, ese es el capital. El capital produce los intereses que produce. Entre más capital, más intereses. Entre más rico tu suelo, más produce, más cultivos, ¿no? Entonces, entender eso es empezar a entender que hay que, primero que nada, aprender a mantenernos sanos. ¿De qué sirve tener mucho dinero si no se mantiene uno sano, no? ¿De qué sirve tener? Hay gente tan pobre que solo tiene dinero.
Hay que aprender a encontrar soluciones que beneficien a todos y a todo, ¿sí? Este es Federico. Federico tiene su huertita en Zacatecas. Es una huerta sembrada en piedra, aunque no lo parezca. Esos árboles tienen 10 años. Son bonsái porque están sembrados en piedra. Sin embargo, una vez que él entendió cómo opera su suelo, está sacándoles jugo. Ahora sí producen, ¿sí? Entonces, la regeneración de los suelos hoy es vital para la sobrevivencia humana. Y hay que entender cómo hacer que nuestras tierras se regeneren, ¿sí? Soluciones hay un montón. Nosotros no tenemos todas, no tenemos tampoco varita mágica, no hacemos milagros, pero sí conocemos un montón de cosas. Seguramente ustedes van a desarrollar otras cosas más y todo esto todavía está evolucionando. Todo esto que les voy a mostrar ha sido desarrollado por agricultores y ganaderos como ustedes que se atrevieron a probar algo nuevo, les funcionó, lo compartieron y aquí nosotros también lo estamos compartiendo con ustedes. Esto es un mundo de soluciones en diferentes temas. Lo que voy a hacer hoy en la tarde es darnos un paseo por todas estas soluciones para que ustedes las conozcan, ¿no? Algunos de ustedes, los que estuvieron en la otra ocasión, pues ya se saben bastante de esto y pues para los nuevos es como una paseada por ahí, ¿no? Voy a ir explicando cada uno de estos temas para que se den idea de lo que hoy un agricultor, un ganadero necesita saber mínimo para entender cómo manejar su tierra, ¿sí? Primero, un agricultor tiene que entender de análisis de suelos y compostas. Esto que están viendo aquí es un cromatograma. Un cromatograma es como un pedacito de papel redondo en el cual un agricultor que no sabe ni leer ni escribir puede hacer su propio análisis de suelos. Con ese cromatograma él puede evaluar la salud de su tierra y darse cuenta si su suelo está vivo, si tiene microorganismos, si están interactuando con los minerales, si tiene materia orgánica y lo más importante, si toda esa interacción se está transformando en humus. Como esto es una imagen, él la puede interpretar, no necesita saber leer para interpretarla. Esto vino a quitarle el velo a los agricultores. Un agricultor cuando quiere hacer un análisis de suelos, ¿qué es lo que hace? Agarra un puño de tierra y se lo entrega a un laboratorio. ¿Y el laboratorio qué le dice? ¿Cuántos minerales necesita comprar en la tiendita? ¿Quién inventó los laboratorios? La tiendita, ¿no? La misma tiendita que vende los agroquímicos inventó los laboratorios para decirme que tengo que comprar, qué casualidad. Y lo malo es que nomás me dice una pata de la historia, porque en el suelo no solamente hay minerales, hay microorganismos, hay materia orgánica, hay macroorganismos, hay agua, hay aire, y la interacción de todo eso nunca se ve reflejada en un análisis de laboratorio. Y los análisis de laboratorio biológicos también son un problema, porque me dan también una foto parcial de la historia. Un croma vale 10 pesos, lo puedes hacer en la cocina de tu casa y te muestran toda la historia completa. No digo que no haga falta lo otro, pero para resolver el tema de los minerales, hoy los agricultores en el mundo ya dejaron de darle solamente papas fritas a sus tierras. Papas fritas es una alegoría que uso para explicar cuál es la diferencia entre nutrir un niño a punta de papas fritas y nutrir un niño a punta de todo lo que quiera comer y todo lo disponible. ¿Ustedes saben cuántos minerales hay disponibles para las plantas en el mundo? ¿Cuál es la diversidad mineral en el mundo? Y está todavía siendo reclasificada. O sea, ¿cuántos tipos de minerales hay? 102. ¿Cómo la ven? De la tabla periódica. Bueno, la tabla periódica son elementos. Y minerales, la última vez que chequé la lista, ya iba en 4,150. Clasificados con nombre, domicilio, teléfono, tienen Facebook y Twitter, todo, ¿sí? ¿Cuántos minerales nos vende la agroindustria para nuestros cultivos? 3, NPK. En el mejor de los casos, si tienes mucho dinero, compras nitrofosca y a lo mejor trae 20. ¿Y los demás? Hoy, ¿y cuánto cuesta eso? En el 2008 yo llegué a ver la tonelada de urea a 12,000 pesos. ¿Quién compró urea? Nadie ese año. Ahorita no sé cómo ande como 8,000 o 9,000 pesos.
¿Cuántos minerales hay en la urea? 1. Y es un fraude porque la mitad no es urea, la mitad no es nitrógeno, es el agente que porta el nitrógeno. O sea que de una tonelada que compro, la mitad, ¿quién sabe qué es? ¿Sí me explico? En cambio, si tú compras una tonelada de harina de rocas, ¿qué es harina de rocas? ¿Qué contiene la roca? Pues los minerales. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, bla, todas esas, ¿sí? Una tonelada de harina de rocas de muy buena calidad, que tiene más de 100, 120 minerales diferentes, una diversidad mineral, puede costar 2.500 pesos, puesta en el terreno. Qué diferente, ¿no? Y yo le aplico 3 toneladas a un terreno, que a lo mejor te gasta 6,000 pesos o 6,500 pesos, y te dura 3 años. Se está comercializando desde hace 20 años, compadre. Desde hace 20 años. Aquí en México hay varios bancos que las venden. En Michoacán está uno de los más fuertes laboratorios que las producen y hacen las mezclas para la agricultura. Baratísimo, le sale baratísimo. Y al final del día, ¿qué es lo que somos? Imagínense, por ejemplo, una planta de maíz, si yo la quemo, ¿en qué se convierte? En ceniza, y si analizas las cenizas son minerales. A lo mejor tiene, cuando la quemas, un poquito de negro, que es el carbón. El carbón es el testigo de la vida. Todas las plantas están respirando dióxido de carbono todo el tiempo. Igual nosotros, acabo de inspirar dióxido de carbono. Nosotros soltamos monóxido de carbono también, pero las plantas sueltan el oxígeno y se quedan con el carbono almacenado. Ese es el carbón que cuando quemamos la leña queda como carbón. Pero ese carbón también se puede descomponer. La materia orgánica en el suelo no se convierte en dióxido de carbono. Mucha de esa materia orgánica naturalmente se convierte en carbono orgánico o humus. En el humus se almacenan microorganismos, se almacena agua, se almacenan minerales, se almacenan un mundo de cosas disponibles para la planta, nutrición para la planta. Hay una página muy buena que se llama Amazing Carbon de Christine Jones, les recomiendo que se metan, muy buena para saber de humus, ¿no? El humus yo lo puedo ver en un croma. ¿Por qué? Pues porque es una foto y me muestra si tengo o no tengo humus, ¿verdad? Un cursito de cromatografía es de 2 o 3 días y con eso tienen la ciencia para que ya no les vendan gato por liebre. Con 3 días de capacitación, un agricultor, un ganadero puede ver finalmente lo que está ocurriendo en su tierra. Y no necesita estar inventando, no necesita estar preguntándole a nadie qué es lo que está en la tierra, ¿no? Y es más, puede ver los efectos de sus acciones. Él puede, por ejemplo, tener un suelo sano y luego aplicar un herbicida o aplicar una composta de mala calidad y ver si esa aplicación mejoró o empeoró el estado de salud de su tierra. Entonces es una herramienta que me sirve para evaluar justamente el efecto de las acciones, de mis acciones. Puedo tener un suelo muy bueno y le meto un subsuelo y a ver qué pasó. Le puedo tomar la foto antes y después. Es tan barato y es tan rápido que puedo tomar fotos a cada rato. No es tan rápido como una cámara, porque tarda 6 horas en hacer un análisis, pero ¿qué son 6 horas en la vida de un cultivo? Nada. En la vida de un terreno, pues nada. Entonces es una herramienta muy importante que hoy los agricultores y ganaderos están utilizando para ir evaluando cómo va evolucionando o involucionando todo lo que están haciendo, ¿sí? Otra cosa es, hoy los agricultores están dedicados a entender cómo es que se creó su suelo y entendiendo ese proceso, fomentarlo. Y aquí está ese proceso, me gusta mucho la foto, porque está ese proceso claramente marcado, ¿no? Hace 400 millones de años solamente existía la roca madre. El planeta era agua y piedra. Solamente había agua y la vida en el mar vivió allá abajo desde hace 4,000 millones de años. Empezó a partir de salió de una cianobacteria, se desarrolló 3,600 millones de años hasta llegar a las ballenas y todo lo que conocemos. Y después una plantita se le ocurrió salirse del agua y empezar a vivir en las rocas.
Eso lo podemos ver hoy todavía, ese fenómeno se puede ver tanto en las piedras. ¿Ustedes conocen los líquenes? Esas plantitas, esa como una manchita amarilla o blanca o verde que cubre las piedras. Un líquen es una asociación de una planta, de un alga, con un microorganismo. El microorganismo diluye la piedra por su acidez, acidifica el medio y diluye la piedra y se la da de comer a la planta a cambio de azúcar. Y eso es algo que los agricultores hoy han entendido ya y los ganaderos también. Las plantas pueden hacer algo que los microorganismos acá abajo no pueden hacer, y es azúcar. Las plantas, a través del proceso de fotosíntesis, bajan azúcar a sus raíces, y en esas raíces tienen apilados millones de microorganismos que están diluyendo la piedra y dándosela de comer a la planta. Por eso la planta puede levantar minerales, porque esos minerales están disueltos en el agua que está tomando. Una planta no tiene boca, no mastica, no tiene dientes. Lo único que puede hacer una planta es tomar agua. Todo el tiempo está tomando agua. ¿Cuántas veces come una planta? Todo el tiempo. ¿Cuántas veces le dan urea? En un cultivo de maíz, ¿cuántas veces se aplica urea? 2 veces. Es como si yo te juntara, ¿cuántas veces comes al día? 3. Y a la semana, pues 3 por 7, 21. Te junto todas las comidas y luego te la doy el domingo en la noche. A ver cómo te va. ¿Cuántas te vas a poder comer? ¿Sí me explico? Pues, o sea, no funciona así la cosa. Las plantas comen todo el día y toda la noche, porque otra cosa es que las plantas hacen fotosíntesis en la noche también, no sé si sepan. En la noche la luna refleja el sol y en luna llena hay mucha luz y la luz es la que promueve la fotosíntesis. Entonces las plantas hacen fotosíntesis también en la noche, y es bien interesante. Una planta tiene un trabajo en este planeta. Las plantas tienen el trabajo de cubrir las piedras y producir suelo. Si ustedes analizan lo que hay en este suelo, ¿qué tengo? Tengo 3 cosas. ¿Me las pueden decir? Agua, bueno, esa es aparte. Raíces, que pueden estar muertas o pueden estar vivas. ¿Qué más? Microorganismos. ¿Por qué son micro? Porque no los puedo ver. Pero también hay macroorganismos. Entonces hay 3 cosas, y los minerales, por supuesto, ¿no? No tengo un pizarrón aquí, pero si no lo dibujaba, hago un dibujo muy bonito. Pero básicamente en el suelo lo que encontramos es los minerales, la materia orgánica y los macro y microorganismos. Todo esto interactúa para producir una planta. Esa planta se nutre de se nutre de minerales que fueron disueltos por los microorganismos a cambio de azúcar. Así de fácil es. Entonces, toda esa capa empieza siendo pues un líquen, después se hace flor de líquen, después musgo, después helecho, después bosque, y con eso entendemos lo que quiere ser este planeta cuando es grande. Los humanos no entendimos eso. ¿Qué quiere ser este planeta? Es como los niños cuando le preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pregúntenle a este planeta qué quiere ser cuando sea grande. Bosque, exactamente. Selva, pradera. ¿Por qué? Porque tiene ganas de vivir. Ve, tú pela un pedazo de terreno y ¿qué va a pasar? Al rato sale hierba. Y pélalo otra vez y hierba. Y pélalo otra vez y hierba. Y construye ciudades enteras. Ahí están las de los mayas. Y selva. ¿Qué me está diciendo eso? Que lo que quiere la naturaleza es mantener el suelo cubierto todo el tiempo. Así de fácil. Esa es la ley. Si la entiendo, entiendo qué está haciendo. Ustedes entienden de capital, todos son capitalistas aquí. Les gusta la lana. Bueno, las plantas están produciendo el capital de sus tierras. Entre más raíces tienen en su terreno, esas raíces están perforando la roca y están transformando la piedra en suelo fértil. Este es un suelo inmaduro y este es un suelo maduro, esto es un suelo fértil. Esa capita, desde aquí hasta acá, fue producida por
una sola cosa, la interacción de las raíces de las plantas con los microorganismos. Gracias a la presencia de agua, los dos pueden sobrevivir. Esa interacción tiene un proceso de descomposición. Cuando la raíz se muere, cuando la raíz deja de tener vida, y no nomás la raíz, cuando cualquier cosa deja de tener vida, se convierte en materia orgánica. Esa es la definición de materia orgánica. Todo lo que estuvo vivo y se murió. Esa es la definición más sencilla. Un microorganismo muerto es materia orgánica. Un policía corrupto es materia orgánica. Un tiburón es materia orgánica. Un águila, una ballena, una vaca, un pedazo de maíz, un árbol. Cualquier cosa que se muere se regresa al suelo, porque cualquier cosa que se muere contiene lo mismo. Tiene un poquito de agua, se deshidrata, pierde el agua, le queda un poquito de carbón. El carbón, en el mejor de los casos, se convierte en CO2 porque se oxida, o se convierte en humus. ¿Qué es humus? Estado final de descomposición de la materia orgánica. Esta materia orgánica acá abajo se descompone, y su estado final de descomposición hoy se conoce como el famoso humus, que tiene minerales, microorganismos y agua. Y esto es muy importante, el agua, porque el agua contenida en una partícula de humus no se volatiliza. Si está aquí abajo no le pasa nada, no se va, no se lixivía. Entonces es una partícula que contiene lo que necesita una planta, agua y minerales. Y los minerales están disponibles a la planta. ¿Por qué están disponibles? Porque ya vivieron el proceso de la vida. Si lo piensan bien, ¿nosotros qué somos? Si yo en este momento me muero, me convierto, pues se me deshidrata el agua, tengo un poquito de carbón, me queman y quedo otra vez en minerales. Este planeta es una cosa rarísima. Se trata de minerales que están experimentando la vida en miles de formas. ¿Cuántas veces una partícula de hierro, de magnesio, de calcio no ha dado la vuelta por un montón de seres vivos de diferentes cosas? Imagínense aquí abajo una partícula de hierro, esta tierra es ferrolítica, que de repente la agarra un microorganismo, lo disuelve y lo levanta a la planta. Y ya siente lo que es ser hojita en ese matorral. Y está ahí sintiendo el hierro, lo que es ser una hoja en el matorral. Pero luego llega una cabra y se lo come. Entonces ese hierro pasa a ser parte de la pezuña de la cabra o de la pata de la cabra. Y luego yo agarro la cabra y me la como. Entonces ese pedacito de hierro pasa a ser parte de mi mano. Y luego yo me muero y me come las lombrices o los gusanos, y entonces experimenta lo que es el gusano, pero luego se lo come una gallina y experimenta lo que es el... ¿Sí me entienden la historia? Los minerales están viviendo un proceso de experimentación de la vida. ¿Qué es la vida? Ese es otro curso, ese se los doy después. Ese es más larguito y es como de 1 año y medio. Y tienen que ponerse túnica y toda la cosa para entenderlo, ¿verdad? Pero aparte de eso, lo que sí está claro es que el proceso de fertilidad de la tierra y de producción de suelo ha sido gracias a la acción de las plantas, no de la intervención humana. Y la intervención humana lo que ha hecho es detener y destruir ese proceso. ¿A través de qué? De quitar la cobertura vegetal y empeñarnos con nuestros procesos de agricultura o ganadería en quitar la cobertura vegetal, cuando es justamente la fábrica que produce el capital de tu tierra. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que hace que tu tierra se enriquezca? La presencia de plantas, porque las plantas están todo el tiempo produciendo raíces, y entre más profundas las raíces, más minerales se están moviendo desde abajo, más agua está guardando, más gruesa es la esponja que va a absorber el agua que tienes en tu tierra. Entre más pelado es tu terreno, pues más jodido es tu capital, más pobre eres. ¿Sí les quedó claro el paseíto? Capitalizar entonces su patrimonio biológico antes que alguien que tiene tierra es entender que las plantas están bajando ese CO2 del aire y lo están metiendo al suelo. La palabra C es de carbono. Acá arriba es una pesadilla. Acá arriba significa calentamiento global. Allá arriba significan sequía, significan inundaciones en otros lados, ¿sí? Allá arriba es un problema. Acá abajo es una bendición. Acá abajo el carbono se convierte en humus o carbono orgánico,
que es capaz de alimentar. El 1% de humus en el suelo es capaz de almacenar 150,000 litros de agua por hectárea. En la Sierra Gorda, en Querétaro, tenemos ya 4 años trabajando. Ahí ya hay terrenos que hemos estado monitoreando que ya hoy tienen hasta 10% de humus en sus tierras. Eso en pura agua significa 1,5 millones de litros que no se evapora. Mientras no volteen la tierra, no se evapora. Eso es un riego de auxilio, literalmente. Equivale en Zacatecas a la mitad de la producción de una cosecha de maíz. Porque una cosecha la sacan con una lluvia de 300 milímetros. O sea, eso, los 150,000 litros, 1,5 millones de litros por hectárea, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Hay que entender que las plantas bajan ese carbono y los agricultores o los ganaderos pueden fomentar eso incrementando la cantidad de plantas y la diversidad de estratos. No es lo mismo yo tener plantas nada más como pradera a tener diferentes estratos en forma de arbustos y árboles también. Entre más plantas a diferentes alturas, pues más carbono. ¿Sí está claro eso? Eso hoy, casi que gracias a Angadi, también tiene un precio por servicios ambientales. Ya se le paga a un agricultor por estar capturando carbono. Quien captura el carbono no es una maquinita, o sí, la maquinita se llama plantas. Entonces quieren tener más carbono y quieren que les paguen por servicios ambientales de captura de carbono, pues siembren. Eso es lo que hay que hacer. Mantener el suelo cubierto es muy importante, ¿sí? Esto es lo que les decía hace ratito, el 1% puede guardar hasta casi 150,000 litros de agua por hectárea, ¿no? Entonces, eso no es posible sin la presencia de microorganismos. Y los microorganismos es todo un mundo que hoy la misma agroindustria también ya produce y vende. Qué casualidad. Antes era veneno, ahora es todo bio, todo orgánico. Pero, ¿qué cambió para ustedes? 6 por media docena. Eso es lo que cambió. Tienen que seguir comprando, compadres. Y es más caro. Un mugre botecito de micorrizas vale 500 pesos. Cuando en tu terreno hay micorrizas por todos lados, y el problema es que ustedes no las saben identificar, no las saben capturar, no las saben reproducir y no saben inocular sus tierras, pero la industria sí. Entonces, pues las tienen que comprar. ¿Sí me explico? Ahora los agricultores ya no. Ahora se capacitan para inocular sus propias semillas, para inocular sus propias tierras, y toda la reproducción de microorganismos está haciendo en los ranchos. Ya no en la industria, también en la industria para los que quieren comprar, ¿sí? Hay un mundo de microorganismos asociados a las raíces, hay de todo tipo, hay bacterias fototróficas que pueden producir agua, ¿sabían? Hay un tipo de bacteria que es la prima de la primera bacteria que nació hace 4,000 millones de años, de la cianobacteria. Es una bacteria que hace fotosíntesis abajo de la tierra sin la presencia de la luz, pero sí con el sol, con los ciclos del sol. Y esa bacteria, al hacer fotosíntesis, también produce agua en el suelo y carbón, ¿sí? En especial la variedad de fototrófica que se llama Rhodobacteria. Esas bacterias, en este caso estos microorganismos actinomicetos, están descomponiendo materia orgánica. Y entender eso para los agricultores es indispensable. Hay 2 tipos, digamos, o 2 reinos de bacterias y de microorganismos: los que descomponen la materia orgánica y las que la construyen y la llevan a humus, los humificadores, los descomponedores y los humificadores. Hay otro tipo de microorganismos que se dedican a fijar nitrógeno atmosférico y lo conocen muy bien, los frijoles, las leguminosas, ¿no? Entonces, un agricultor no necesita comprar aire en bolsitas, que es la urea, por ejemplo. La urea es aire en bolsitas. ¿Por qué? Porque de este salón hasta aquí es puro nitrógeno, de allá hasta aquí es puro nitrógeno. Este pedacito es oxígeno y tantito así son otros gases. Cuando tú compras urea o NPK, están comprando aire en bolsitas. No se necesita eso, porque hay microorganismos que lo producen, hay plantas que lo almacenan, ¿sí? Entonces, esto es una micorriza que está cubriendo la raíz de una planta y ella le está almacenando agua como esponja alrededor de las raíces y le está almacenando nutrientes. ¿A cambio de qué? A cambio de azúcar.
¿Cómo un agricultor aprende esto? Pues es lo mismo, tiene que aprender a identificarlos, reproducirlos, y es una cosa muy sencilla, que lo están haciendo hoy miles de agricultores también, ¿sí? Con capacitaciones. Otra cosa que está ocurriendo es la elaboración de insumos. Una cosa es comprar fertilidad y otra cosa es hacerla. Los agricultores hoy, en vez de tener tiraderos de mierda de vaca, la están transformando en composta. Esto es una producción a pequeña escala, esto es una producción a más escala. Don José nunca pensó, como siempre les digo, ¿no?, que iba a hacer más dinero de la mierda de sus vacas que de las vacas y de la leche. Él vende a $110 la tonelada a los aguacateros, él está en Guadalupe, allí en Jalisco, y todos los aguacateros llegan a comprarle todo lo que produzca de composta. ¿Qué aprendió él? Él aprendió a transformar la materia orgánica, porque eso es lo que es la mierda de vaca es materia orgánica, la aprendió a transformar en humus. El proceso de descomposición de la materia orgánica la va a llevar a humus, por eso es la definición de humus, de estado final de descomposición de la materia orgánica. Entender cómo hacer una buena composta es empezar con mucho carbón y poco nitrógeno, terminar con mucho, y al final terminar con mucho humus. Otra cosa que están haciendo los agricultores es empezar a extraer el fósforo que hay, por ejemplo, en los huesos. A través de un proceso que es de combustión interna, pueden solubilizar el fósforo que está en los huesos de vaca. Hoy, incluso es bien raro, ustedes a sus vacas les dan minerales, ¿verdad? Pues les podrían dar los minerales, ¿en dónde están? Compran los bloques de minerales, podrían darles sales de mar, podrían darles harina de hueso. La harina de hueso, ¿qué contiene? Mucho calcio y mucho fósforo. Se ha encontrado que hay desde el 8 hasta el 14% en un hueso de puro fósforo. Y ahí los tenemos en unos enterraderos sin hacer nada, ¿no? Podríamos extraer ese fósforo y dárselo a nuestras vacas, ¿sí? Biofertilizantes. Esto es una biofábrica en la que el agricultor ya no va a la tiendita, sino lo que hace es va a su bodega y saca sus biofertilizantes, su composta, sus microorganismos, sus caldos minerales para beneficiar sus cultivos, ¿sí? Entonces esto ya cambió, esto es un modelo de agricultura muy diferente, ¿no? También está el manejo de la maquinaria apropiada, o sea, si vamos a hacer agricultura tenemos que empezar a buscar los implementos apropiados para hacer una agricultura que regenere mi tierra, no que la destruya. Entonces, hay un montón de implementos, por ejemplo, este es un arado Yeomans, inventado en Australia, que sirve para regenerar praderas y que aquí tiene mucha relevancia. Ahorita, un poquito más adelante, les voy a mostrar un montón de fotos de los trabajos que se han hecho con este tipo de arados en climas como el de ustedes, y pues lo que hacen es esto. Si yo tengo una pradera de un suelo bien compactado, el arado Yeomans lo que hace es cultivar subterráneamente el suelo, sin voltearlo. Aquí se ve la foto clarito. O sea, lo levantó de abajo hacia arriba, lo aflojó y creó condiciones para que las raíces profundicen el suelo. Es un arado que está diseñado para incrementar el capital del agricultor, en este caso del ganadero. ¿Por qué incrementa el capital? Porque está diseñado para incrementar la profundidad de las raíces. ¿Me explico? También lo que hace es crear una dirección del agua, porque ese arado yo lo puedo manejar en mi terreno para donde yo quiera. Yo le puedo dar para abajo, le puedo dar de lado, lo puedo hacer en curvas a desnivel en la dirección y conducir el agua a donde yo quiera, porque esto crea autopistas de agua, tanto superficiales como subterráneas. Y esa agua yo la puedo conducir y guardar en donde yo quiera. Entonces yo puedo, por ejemplo, deshidratar un arroyo y llevar todo ese agua que siempre se le va al vecino y al otro vecino y hasta el mar, dejarle en mi terreno, toditita, y que recargue el manto acuífero que está en mi terreno. ¿Sí me explico? ¿Cómo? Pues dándole dirección al agua con un arado subterráneo, ¿sí? Ese arado también lo estamos usando mucho en la caña. Uno de los principales problemas de la caña es que es un cultivo que se deja en el suelo 7, 8, en algunos casos hasta 10 años. Imagínate pasando cada año con cosechadoras, camiones para cargarla, pues al tercer año ya es puro concreto, y ahí cuando llueve en la caña no agarra agua. Me dan risa los cañeros porque están asustados, no les llovió mucho
nada más les llovió 1200. Este año estaban aterrorizados porque nomás, para los que no entienden eso, 1200 milímetros equivale a 1200 litros por metro cuadrado, 12 millones de litros por hectárea, y estaban asustados. Aquí en Nuevo Laredo llueven 5 millones. Allá, si no llueven 1400, no se logra la caña, es raro. ¿Cómo que no? Pues lo que pasa es que todo el agua ya anda por arriba, todo el agua se les va. El arado Yeomans me permite cultivar subterráneamente un cultivo de caña y hacer que el agua se infiltre otra vez. No es lo mismo que un subsuelo, porque el subsuelo revienta y rotura el suelo, el arado Yeomans no, ¿sí? Eso es el perfil del arado. Es un implemento que corta el suelo, tiene filo por todos lados, tiene filo, y lo que cultiva el suelo es este pedacito de aquí. Eso es lo que lo levanta, crea una microvibración que lo descompacta de abajo hacia arriba y crea condiciones para que las plantas puedan profundizar sus raíces. ¿Sí me explico? Eso el tractor ni lo siente, porque no es lo mismo mover un subsuelo que está diseñado para que tú estés comprando transmisiones y motores y llantas de tu tractor, porque es una placa de este tamaño que tienes que mover contra el suelo, contra esto que corta el suelo por todos lados. Esto es una sembradora, la están fabricando ya en Guadalajara, que sirve para descompactar, cultivar, aplicar composta, aplicar microorganismos, aplicar biofertilizante y sembrar en una sola pasada y a 10 kilómetros por hora. En una pradera además, porque puedes sembrar una pradera y tienes la pradera y tienes el maíz. O sea, tu capital sigue incrementándose, ¿sí? Ahí estás sembrando en una pradera en Durango, ¿no? Entonces, yo no necesito quitar mi capital porque el pasto está protegiendo mi suelo, el pasto está produciendo el suelo. ¿Sí está claro ahora por qué? El pasto está transformando el sol en azúcar y ese azúcar se la está dando a los microorganismos que están diluyéndolo al suelo y la roca que está abajo y está alimentando a las plantas que están profundizando y están produciendo más suelo. ¿Para qué quito el pasto para sembrar maíz? No se ocupa, ¿no? Ese es un pasto en la Sierra Gorda, ahí está el pasto y sembrado con maíz, ahí está el maíz. Esta parte es la que cultivó el arado Yeomans, solamente cultiva esto y claro, el pasto ahí muere en ese momento, pero luego se vuelve a regenerar, mientras le deja que el maíz crezca, ¿sí? Ahí va el maíz, ahí está, ¿sí? Esto es otro tipo de maquinaria, es un rodillo que sirve para acamar abonos verdes y si yo no tengo pradera, yo no necesito quitar el cultivo anterior para producir el nuevo cultivo. Yo puedo cosechar el grano y en este caso puedo acamar el cultivo anterior y ahí mismo sembrar el siguiente cultivo. Esto es en lugar del herbicida, esto es materia orgánica, esto se transforma en carbón que después se transforma en humus y mantiene mi suelo cubierto y produciendo más capital y más plantas. Esta es la diferencia, ¿no? Ahí está una avena sembrada en pradera y con el sistema de keyline. Yo cosecho el grano y sigo teniendo pradera y mis vacas o mis borregas o lo que tenga los puedo seguir alimentando, ¿sí? Entonces, esto es la diferencia entre un maíz convencional y un maíz ya rindió, ya acabó, y aquí todavía el que se acolchó de esta manera todavía está produciendo, todavía está creciendo, todavía está haciendo biomasa y pues voy a tener más planta para mi silo. ¿Sí me explico? Entonces es la enorme diferencia. Hay que mantener el suelo cubierto todo el tiempo porque eso es lo que lo cuida, ¿no? La aplicación de diferentes máquinas, estas son máquinas que ya no aplican químicos, aplican composta, ¿no? Entonces ahí se está preparando el terreno para sembrar caña y pues ahí está la aplicación de composta, eso es caña con composta y pues esos son los resultados. Esta es la parcelita que les decía también que pasó de 45 a 90 toneladas a la mitad del costo. O sea, menos dinero y más producción. Y está utilizando composta mineralizada. La mineralización viene porque la composta fue hecha con harina de rocas. A la composta, cuando se quiere mineralizar, se le pone del 15 al 20% de harina de roca y pues ya trae todos los minerales que la planta necesita. Si yo voy a querer poner por ejemplo, en caña, la caña es muy tragona, necesita 5 toneladas por hectárea, ¿sí? Entonces, a esas 5 toneladas le voy a poner 1 tonelada de harina de roca. Esa es más o menos la regla, ¿sí?
Esto es un suelo entonces regenerado en 2 años utilizando el arado Yeomans. Esto es un suelo, pues cada vez peor, el mismo, sin hacerle nada, con los métodos convencionales. Quien produjo todo esto fue el implemento que le creó condiciones a las raíces para profundizar. ¿Sí está claro? Aquí no hay nada de raíces, esa es la pobreza de una tierra, la escasez o la ausencia de raíces. Lo siguiente que hacen los agricultores es entender que hay que aprender a producir sin contaminar, ¿sí? Una cosa es entender cómo funciona la naturaleza y alinearse a ella, y cualquier insumo que yo aplique va a beneficiar a todos y a todo. Lo va a beneficiar a él, no necesita protección. Va a beneficiar a sus árboles, cuando caiga va a beneficiar al suelo, el suelo debe estar cubierto y se va a beneficiar de la aplicación del producto que yo utilice. Nosotros no producimos cosas que dañen o que envenenen o que maten. Se trata de promover la vida, no de promover la muerte, ¿no? Este es un señor que ya entendió esto y este todavía no lo entiende. Este es un señor que sabe pastorear y él no sabe pastorear. Este es un señor que siembra avena en su pradera y él va y compra la avena en la tiendita. Esa es la enorme diferencia entre los dos. Él tiene dinero en la bolsa y duerme tranquilo, y él le debe al banco y no puede dormir. ¿Sí? Esa es la diferencia. Todo esto tiene que ver mucho con manejo holístico. Manejo holístico fue una ciencia desarrollada por Alan Savory ya hace muchos años en África, y la diferencia entre este terreno y este no es que riegue. Esto no está verde por riego, está verde porque él pastorea y él no. Él maneja sus recursos. ¿Y cuáles son los recursos que tiene? Pues el agua, el aire, el sol, la pradera, los árboles y el ganado. Esos son sus recursos. Sabe manejarlos y sabe llevar su terreno a este nivel. Y él no tiene ni idea, ni él tampoco, de cómo se hace eso. ¿Sí está claro? Entonces, manejo holístico de recursos es toda una ciencia que hay que aprender. Está basada en este hecho. Los ganaderos nunca se enteraron de que en su estado salvaje los herbívoros sí tienen un pastor, y ese pastor modifica su comportamiento. El pastor se llama león, ¿verdad? Estos son herbívoros como sus vacas, pero ellos no se comportan igual que sus vacas. ¿Por qué? Porque aquí está el jefe y todo el tiempo los está correteando, y cuando los corretea tienen un comportamiento muy diferente. Todos están juntitos. El cagadero no es por aquí, por allá y por allá y por acá. No, todo es aquí, luego acá, luego acá. La manada siempre anda junta porque ahí viene el león, y es la suerte del que le toque, ¿verdad? Si estás tú solito por allá, seguro te come, pero si estás en el montón, pues ya es la suerte. Otra cosa es, el león todo el tiempo está con hambre y todo el tiempo los está acechando. Quiere decir que los animales todos los días se están moviendo. Los herbívoros todos los días se están moviendo. Es algo bien interesante. Esas observaciones nadie las había hecho nunca antes. Alan Savory las hizo y luego nos las trajo y nos enseñó a pastorear a imagen y semejanza de la naturaleza. Mueve tus vacas todos los días, dales un pedazo de tierra suficiente para que se alimenten, y de preferencia contrata un puma para que esté entre ellos. Yo tengo un amigo que lo tiene. Iván Aguirre tiene un puma entre su manada, tiene 700, ahorita debe tener 1000 cabezas, tiene un puma ahí en medio, y le da un becerro, deja que muera un becerro para darle de comer, con tal de que esté ahí, porque él induce un comportamiento en sus vacas. Los herbívoros, el león modifica el comportamiento de los herbívoros modifican el comportamiento del follaje. El comportamiento del follaje modifica el comportamiento de la raíz, y el comportamiento de la raíz modifica el comportamiento del follaje, que modifica el comportamiento de los herbívoros, que modifica el comportamiento del león, en este caso ustedes.